cómo suceden las cosas en la historia, los procesos, pero contarlo desde las distintas regiones y desde una nueva perspectiva. Para que se pueda entender un poquito mejor, este libro habla sobre la historia de una fábrica, ¿sí? Una fábrica de azúcar. Corrientes no es una provincia industrial y mucho menos no es una provincia azucarera. Fue la primera fábrica moderna, la primera que utilizó la fuerza del vapor para poder elaborar, ¿sí? Esta fábrica también se caracterizó por tener como propietarios o administradores a extranjeros, ¿sí? Desde italianos, españoles y hasta de un ruso. Esta fábrica surgió como una esperanza de industrializar a la provincia, ¿sí? Tanto las fuerzas políticas como la sociedad planteó una gran esperanza o puso una gran esperanza en esta fábrica para poder pensar en una provincia que iba a lograr una industrialización, ¿sí? Es por esto que, por ejemplo, uno de los propietarios, que se llamó Francisco Boya, en 1890 adquirió la fábrica. Este italiano vino de Italia, ¿sí? Vino a mediados del siglo XIX con el fin de hacerse la América, reconstruir su historia personal, y resulta que en un pueblo que se llama San Antonio de Itatí, hoy Verón de Astrada, logró cultivar una gran riqueza, ¿sí? A través del comercio, a través de la cría de ganado, y en pocos años se convirtió en uno de los hombres más adinerados de la provincia. Él, con grandes ideales de cambio, logró adquirir la fábrica, ¿sí? Se convirtió en uno de los hombres más ricos de la provincia, adquirió la fábrica y después creó algo que se llamó, un tren muy emblemático que se llamó el Tren Primer Correntino o el Ferrocarril Económico. Muy famoso en la cultura popular de Corrientes. Era un trencito chiquitito, de trocha angosta, de 0,65 centímetros de ancho. Era más bien como un tren tipo trulalá, ¿sí? Como de juguete, que de a poco empezó a servir a la fábrica como medio de transporte. Más o menos exploramos la historia de esta fábrica. Esta fábrica precisó de un medio de transporte. Hasta entonces solamente se tenía o se contaba con carretas, caballos y demás, ¿no? Entonces el Tren Primer Correntino, fundado en 1890, comenzó con esta fábrica, ¿sí? Esta fábrica precisó de madera, de caña de azúcar, y en torno a esta fábrica y a este trencito empezó a surgir una esperanza de progreso en la provincia, ¿no? Tanto los medios de comunicación, la sociedad, la política y demás empezaron a poner mucha ficha en que Corrientes, teniendo todas las condiciones naturales para poder producir azúcar, iba a lograrlo y iba a poder trascender al mercado nacional. Es decir, alrededor de la fábrica surgió una población de obreros. Luego ese trencito llegó al poblado de Santa Ana, San Luis del Palmar, y con los años se empezó a expandir por gran parte del norte provincial, ¿sí? Pero podemos decir que este señor, Francisco Boya, que era este italiano que vino con grandes esperanzas de cambiar su realidad personal y que cambió la realidad de Corrientes y que logró hacer una buena fortuna, se puede decir que él no tuvo el acompañamiento del capital público y privado, sumado a que en su época había una crisis económica importante. Él se la jugó, compró la fábrica de azúcar, estableció el tren. Francisco Boya además hizo la primera fábrica de hielo de la provincia. Además planteó la idea de crear regadíos en la provincia para poder mejorar la producción agrícola y ganadera. La historia sigue así. En 1900 adquirió la fábrica un hombre llamado Adriano Nalda, que en sociedad con José Castillón, dos españoles, lograron encaminar a la fábrica, estabilizar a la fábrica y lograr darle un progreso económico. En 1925 sucede que Adriano Nalda termina como único propietario de la fábrica, ya que José Castillón falleció. Adriano Nalda siguió emprendiendo, siguió con esa actitud positiva a pesar de las dificultades y logró darle un progreso a la fábrica. La fábrica surgió en un contexto muy favorable, ¿sí? En donde la política favoreció muchísimo para que se pueda lograr el funcionamiento, ¿no?
Pero para mediados del siglo XX, a partir de 1940, ya el país había cambiado, ya empezó a surgir un nuevo contexto en torno al país, ¿sí? Nuevas ideas, el país era distinto, ¿no? Sobre todo en cuanto a la producción de azúcar. Y en este punto es en donde se da el declive de esta fábrica. Y aquí es en donde yo tengo que aclarar que existe un análisis, ¿sí? Yo intento con este libro analizar la cuestión de esta fábrica, ¿sí? ¿Por qué esta fábrica se vino abajo? ¿Cuáles fueron las causas por las cuales una industria tan importante en una provincia en donde se dan las condiciones perfectas para producir azúcar, de hecho el azúcar crece sola en Corrientes, cómo no funcionó? ¿Cuáles fueron las causas, sí? En 1950, los hijos de Nalda, los hijos del español, dijeron, bueno, nosotros somos un ingenio pequeño, no estamos en condiciones de pagarle mejor a los obreros, de mejorarles la casa, de darles una reducción del trabajo a 8 horas y así a su vez tampoco de pagar impuestos por la fábrica y a su vez por el comercio. Entonces a partir de ahora dejamos de producir azúcar y listo, nos dedicamos a hacer otro tipo de producción que nos dé mayor ganancia y listo. No fue hasta que pude encontrar el vestigio vivo más importante de toda esta investigación, que fue Cosme Cipriana López. Una persona que vivió al lado del ingenio, al lado de la fábrica, que su padre, sus hermanos, su marido, todos trabajaron en la fábrica o en torno a la fábrica. Su tía le hacía la costura a los Nalda, ¿sí? Sus hermanos jugaron con los Nalda. O sea, ahí dentro de este libro hay unas fotografías inéditas de unos obreros. Una mujer de más de 80 años los recordaba a casi todos. Se puede decir que el mercado nacional de azúcar ya no era de relevancia, ¿sí? Ya no había fomento en la producción de azúcar porque ya había mucha azúcar, ¿sí? De hecho, años posteriores, este ingenio siguió funcionando después con mucha menos mano de obra en la fabricación de bebidas alcohólicas, caña, ron, vodka, ¿sí? Pero esa producción ya demandó muchísima menos mano de obra, demandó mucha menos plantación de azúcar, mucha menos tala de leña y el proceso se redujo poco a poco, ¿no? Cosme Cipriana y muchos más otros habitantes del pueblo y de los poblados vecinos incluso tuvieron que irse a buscar trabajo a Corrientes Capital y muchos de ellos vinieron a Buenos Aires. Un medio de transporte que significó muchísimo para una sociedad dejó de existir, ¿sí? Tanto una fábrica de azúcar como un medio de transporte. Con la promesa, incluso, dejó de existir con la promesa de que se harían rutas para poder reemplazarlo con transporte automotor. Ni siquiera existía transporte automotor, ¿no? Pero en conclusión, se puede decir que esta fue una producción regional, ¿sí? Una producción original que dio mucho trabajo a una región del norte provincial, ¿no? De la provincia de Corrientes, pero de la misma manera muchas producciones regionales en el país entraron en decadencia, ¿sí? Los que sufrieron esta decadencia y este fin del ingenio fueron los patrones, fueron los obreros, fueron los campesinos, fue la sociedad en general, fueron las producciones, fueron todos. Entonces analizar más detenidamente no es para, o sea, analizar la historia no es para poder seguir señalando, seguir culpando, sino que sería mejor empezar a revivir la historia, ¿sí? Dicho sea de paso, gran parte de la correntinidad desconoce esta historia. Y esta es la motivación por la cual yo me movilicé para investigar y después publicar. Con un grupo de cineastas correntinos produjimos un documental que se llamó Industrias Perdidas, para poder dar a conocer a la correntinidad, al correntino, al ser correntino, al pueblo correntino, de que hubo un pasado azucarero que ya no es, que ya no fue, o sea, que ya fue, que ya no lo podemos revivir, pero que en definitiva conocer este antecedente nos puede ayudar a nosotros, los correntinos, a apoyar a las iniciativas industriales actuales, ¿sí? Hoy, por ejemplo,
y se ve en este stand, y se ve muchísimo en Corrientes, hay una industria que no es con chimenea, pero es el turismo, ¿sí? Corrientes está apuntando a ser una provincia industrial basada en la industria ecológica, ¿sí? En preservar a las especies, tanto de aves, de animales, de preservar el Iberá, preservar el agua dulce, preservar la biodiversidad, ¿sí?